Seguimos conociendo algunas propuestas para el Consejo Municipal de Santa Fe. Está con nosotros el precandidato a concejal Lucas Maguid, que encabeza una de las listas que va a competir en las internas del justicialismo, en este caso representando el Frente Renovador. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Todo en orden. Señor Sergio. Todo bien, todo en Tanto orden. tiempo lo metieron de titular también. Sí, claro. Siempre fue titular. Siempre fue titular. En otros ámbitos. En otros ámbitos. Era el que digitaba. Sí, era el armador. Claro, Era el armador. Olvidate. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, contento, llevando esta propuesta para lograr recuperar la banca en el Consejo, bien acompañado. No, bien, contento, la verdad que muy contento. Vos tenés 4 años como concejal. Hemos charlado un montón de veces de varios de tus proyectos y de lo que fue también tu impronta dentro del Consejo. ¿Qué tiene de nuevo esto? ¿Por qué aspirás nuevamente a tener un mandato como concejal y qué cambió en el Lucas Maguid, que ya fue concejal esos 4 años, para hoy decidir voy de vuelta? Cambiar, creo que como todo en la vida, todos cambiamos mientras crecemos. Yo terminé mi mandato, me fui a mi casa, como pocos pueden decir que sucede. Me dediqué a otras actividades, digamos. Y en el mientras tanto vi, yo tengo mucho, bueno, en este sillón me he sentado muchas veces, tengo mucho para contar, tengo mucho por lo que hacer. Yo hay algo que cuando estaba mi abuelo vivo, mi abuelo siempre decía una frase: no hice nada. Justamente un hacedor, y más en la ciudad, decía no hice nada. Y yo siento no que no hice nada, porque no creo que no hice nada, pero sí siento que me faltó mucho. Y bueno, y hoy se me da la oportunidad de por primera vez en toda la carrera política, en toda mi carrera política, encabezar una lista, estar al frente de un proyecto colectivo, estar acompañado a nivel provincial y a nivel nacional, y bueno, la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, quiero ser parte, o mejor dicho, estoy siendo parte de un proyecto mucho más grande y mucho más amplio, y con el orgullo y la responsabilidad de ir al frente de una lista de concejales. Y con tu apellido. Y con la historia dice del mucho, apellido. porque eso te puede jugar en contra, te puede jugar a favor, depende de cómo uno lo quiera analizar. Pero tu apellido dejó una huella en la política santafesina. Lo que hizo tu abuelo, y yo siempre recuerdo lo mismo. Si no fue la última nota, pégame el palo, pero la última nota que dio tu abuelo me la dio a mí en radio. Y estaba, creo que fue la última, casi seguro fue la última. Porque estábamos hablando de un tema, ni siquiera recuerdo puntualmente cuál era el tema. Tu abuelo estaba mal, ya recuerdo que estaba digamos, pasando un mal momento de salud, y dijo, yo quiero salir. Salió como pudo, pero el tipo tenía eso de que era un constante hacedor de la política local. Y yo tengo, digamos, para mí cuando se dice algo malo el apellido, es muy fácil criticar el que no hizo nunca nada. El que hace es obvio que se va a equivocar. Mi abuelo seguramente se ha equivocado miles de millones de veces. Pero también estoy muy convencido de que ha acertado muchas más veces y ha dejado cosas muy importantes. Tanto, bueno, para esta ciudad ni hablar, y en toda la provincia, pero aparte ha sido un santafesino que, teniendo la posibilidad de irse a vivir a Ginebra cuando era vicepresidente de la ICP, que sería el gremio que nuclea mundialmente a todos los empleados públicos, él eligió seguir siendo vicepresidente y quedarse en Santa Fe, porque si no se tenía que ir. Entonces yo quiero seguir esa huella, y la verdad que obviamente por ahí el que lo critica, yo lo primero que le preguntaría es qué es lo que hizo él, o qué pudo dejar mejor esa persona, porque mi abuelo de la nada, porque cuando él agarró UPCN la mayoría conoce la historia, fue un gremio que tenía 200 afiliados, vacío, endeudado, en un local que alquilaba, y él después de todos esos años dejó en la ciudad de Santa Fe casi 2.000 viviendas, 4.000 en la provincia. Tenemos el camping más grande de Sudamérica. A ver, nosotros creo que, como nos pasa a todos, como es algo cotidiano, no lo medimos. Pero el Club de Campo de UPCN, que hoy lleva el nombre de mi abuelo, es el club de campo más grande de Sudamérica.
tiene 2 piletas que son impensadas. Y cuando mi abuelo gastaba plata del gremio en hacer esas obras, él pensaba que era lo que le dejaba al afiliado, era dejar de hacer algo. Y ese pensamiento de que cuando vos terminás una obra tenés que estar pensando en otra obra más, es lo que nos enseñó a nosotros. Por eso yo decía, contaba hoy esa frase de yo no hice nada, porque mi abuelo no era que vivía del logro que había tenido, sino que él buscaba algo nuevo, necesitaba reinventarse, necesitaba construir, necesitaba dejar algo. Bueno, acá donde estamos, a una cuadra, está la plaza para personas discapacitadas. Fíjense la pavada, porque la realidad es que es una pavada, una política pública que cualquier Estado la podría llevar adelante, y la llevamos adelante con él desde una asociación civil, porque no lo íbamos a hacer del gremio, y pusimos una plaza para que los chicos en silla de ruedas puedan hamacarse. Algo tan básico como eso. Pero eso ya venía de hace mucho, cuando él en un viaje vio los ascensores para silla de ruedas para las piletas. UPCN en el camping, ustedes sabrán que hay un ascensor donde se meten las personas que no pueden caminar en una silla de ruedas especial y adaptada para que puedan entrar a la pileta. Fíjense esa línea de pensamiento, de dejar cosas para todos, para que una familia tenga la escritura de su casa, lo que eso significa, digamos, dignifica a la persona, puede hacer un plan familiar a largo plazo. Esas viviendas están pensadas para ir creciendo modularmente. Esa persona paga una cuota muy accesible, prácticamente el 30% de un alquiler. Y todo eso era algo dinámico que se iba haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y hoy, de cierta manera, el gremio lo continúa haciendo, no sé si bien, no sé si mal, eso lo dicen los afiliados a los que hoy están, pero eso fue lo que él inició. Y él lo que siempre quiso es que se continúen las cosas. Entonces eso es lo que, bueno, lo que yo digo que heredé y que quiero hacer. O sea, necesito hacer, y no lo quiero hacer desde una política sindical, sino desde la política política. Porque desde la política sindical mi abuelo y los afiliados siempre lo votaron para el gremio. Y cuando él se postulaba para otra cosa, los afiliados le votaban en contra porque no querían que se vaya al gremio. Entonces yo quiero hacer la política en la cancha política. ¿Qué tenía tu abuelo de, más allá de que obviamente todo es político, pero como candidato, como político, como legislador, no solamente pensando en el afiliado, sino pensando en una ciudad, pensando en una provincia? Vi que estuviste ahí recorriendo algunas obras que tenían que ver con tu abuelo, el Puente Palito. Yo no sabía de eso, me enteré por vos. El Puente Palito fue una iniciativa de Alberto Maguid. Barrio Yapeyú. Para conectar Alto Verde con la ciudad de Santa Fe, básicamente. Sí, fíjense, por eso digo, por ahí lo que pasa en el tiempo, mi abuelo antes de estar en el sindicato, él era político. Y su política era la política vecinal, su trabajo vecinal. En el caso de el gremialismo también es política. Ni hablar, ni hablar. Pero estaba enfocado más a la política vecinal. Y él tenía muy buena relación con Demetrio Gómez. Y mi abuelo, con 18 años, era el secretario. Fue homenajeado en la calle principal de Alto Verde. Por eso, hoy todos saben quién es. Yo tuve la suerte de estar en la casa de su nieto y me mostró una hermosa foto de Demetrio con mi abuelo de jóvenes. Esas cosas que uno se encuentra en la vida. Mi abuelo con 18 años era secretario privado de Silvestre Benis, y medio como que lo llevan en la picardía de la política, lo llevan a Silvestre, lo hacen caminar a Alto Verde, recorrer Alto Verde, y después cuando ya están en La Boca, le dicen, bueno Silvestre, ahora hay que volver caminando y esperar el horario de las canoas. No tenemos forma de volver. Mentira, cualquiera... Era el gobernador, podía. Sí, cualquiera le podía traer. Pero estaba todo planteado como para que Silvestre diga, che, hay que hacer algo. Y de ahí salieron con la propuesta del Puente Palito, que se empezó a construir a los 2 meses. Está bien, eran políticos que hacían obras. A Silvestre Benis, la mayoría de los jóvenes no lo conocen, pero fue un político que con Uranga, que era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, plantearon el paso transoceánico que une Santa Fe y Paraná. O sea, fueron los primeros que hablaron de que nosotros teníamos que tener un paso transoceánico, y fíjense que fue una locura. Incluso podemos decir, los políticos que hacían
porque se hizo un túnel, no sé si muchos saben la historia, pero se venía peleando por el puente Santa Fe-Paraná, hacía muchísimo tiempo. Y como siempre el gobierno nacional decía que no había plata, que no había fondos, que lo que se dice siempre, entonces los dos gobernadores se sentaron, tipos pensantes, capaces, y dijeron, bueno, sobre el río es de la nación, claro. sobre el piso es nuestro. nuestro. Unámonos y lo hacemos. Y terminó siendo lo que es hoy, una obra increíble, única, e impensada. Sí. Entonces, uno heredó todo eso. Yo siempre digo que a mí me gusta más esos políticos, los que son de poco discutir y más de hacer, que lo que hoy se está viviendo con la política, que es la política al estilo intratables, intrusos, que no se llega a nada. O sea, yo mamé con mi abuelo tenía grandes diferencias con el Lole Reutemann en la parte sindical, pero era muy sencillo porque los dos en algún momento se sentaban y trataban de acordar. Pero las diferencias no eran porque mi abuelo era malo o porque el Lole era bueno, o a la inversa, sino que uno era un actor sindical y el otro era un actor político. Uno tenía que defender a los afiliados y el otro la caja del Estado. Esas cosas llevan a que los grandes dirigentes que quedan en la memoria sean los que dialogan y los que hacen. Porque si no, sos la noticia de la semana. Claro. Quedás como la noticia de la semana. Ahora, tu abuelo tenía algo también súper particular, comparándolo inclusive con muchos dirigentes desde hoy en día. Vos decías hoy al principio, bueno, el que lo critica, la crítica no necesariamente está mal, digamos, tu abuelo tenía detractores, varios. Muchísimos. Y peleaba, nunca se escondió, todo lo contrario. Yo recuerdo algunos periodistas que lo tenían alquilado a tu abuelo, alquilado, y tu abuelo le salía prácticamente una vez por semana a los programas a discutir lo que ellos decían. Sí. Pero tenía algo muy particular, que muchos de esas personas con las cuales discutía, sobre todo de política, tu abuelo, después hablaban de tu abuelo y hablaban maravillas. Lo respetaban muchísimo, un tipo muy respetado, tu abuelo. Porque mi abuelo no tenía, mi abuelo nunca vio que sentarse a tomar un café con alguien esté mal. Yo que lo acompañé, me tocó, o sea, primero porque yo lo quise hacer, porque la verdad que no voy a decir que fue por otra cosa, yo quise acompañarlo durante mucho tiempo, incluso cuando él empezó a usar el oxígeno con más razón, porque era necesario. Y a mí había cosas que me resultaban muy graciosas. Hay una anécdota que incluso la encontré el otro día buscando cosas de su Facebook. Nosotros estábamos por hacer la campaña para Bielsa en el 2011. Y estábamos con las típicas reuniones políticas, en un bar, en el hotel, qué sé yo, todos esos líos. En el medio de eso, acá en el Hotel Río Grande, salía Hermes Wiener. Y obviamente, habían sido adversarios durante los 4 años del mandato de Wiener por cuestiones lógicas. Y en lo que estaba viniendo, miren lo que fue ese sábado, porque fue un sábado a la mañana, y en lo que estaba viniendo Rafael Bielsa, y se estaba yendo en ese momento Jorge Obey, aparece Wiener. Fue prácticamente una triangulación de personajes muy importantes para nuestra provincia, y él tomó un café en la misma mañana con los tres. Obviamente que con Wiener no iba a tener una relación o una discusión proyectando política, pero sí una discusión o más que nada una charla amena, normal. Terminaron teniendo... ¿Política partidaria? No. No, política partidaria lejísimo, o sea, lejísimo. Y después pero por eso me acuerdo de esa charla, porque sale Wiener y entra Obey. A ver... casi en el mismo momento se cruzaron en la puerta del hotel y cuando entra Obey le dice, Alberto, ¿qué hacía? Mi abuelo y Obey eran muy amigos incluso mi abuelo, que venía del desarrollismo, termina en el peronismo por Obey. Fue afiliado, Jorge Obey lo afilió a mi abuelo el peronismo. Miren si hay... Y lo primero que le dice Alberto, ¿qué es? No, porque salió de una reunión y nos quedamos acá hablando, porque tuvimos muy buena relación. Y eso que el primer año de Wiener como gobernador fue a las patadas, porque era un gobernador que recién llegaba, un signo político nuevo, funcionarios nuevos, y fue un año complicadísimo para el sindicato. Pero bueno, uno también tiene que entender que tiene que sentarse a hablar. Y mi abuelo, muchos periodistas los llamaba y vamos a tomar un café.
sentémonos a tomar un café, dialoguemos, a ver cuál es el problema que tenés vos conmigo. O sea, esa pregunta, porque una cosa es que vos, ¿cómo llegar a decirlo? Esa cuestión de pelearse por pelearse no tiene sentido. A ver, hay un problema personal conmigo, no me gasto más. Hay un problema porque no te gusta lo que hago, tratemos de entenderlo. Y si hay un problema porque vos estás jugando políticamente por otro lado, igual, tomemos un café y tengamos buena relación. Héctor Galeano te quiere consultar desde el otro lado del túnel subfluvial. ¿Cómo andas, Lucas? Qué gran homenaje estamos haciendo a Alberto Maguil, ¿no? Sí, sí. La verdad que está bueno, porque tiempo para hablar de lo que vendrá hay de sobra y vos reivindicás esa figura. Y a propósito de eso, voy a cometer una infidencia que creo que el que me la contó no se va a ofender. En alguna oportunidad, Alberto Cejas comentó en un grupo de periodistas que Alberto Maguil había sido convocado al Ministerio del Interior cuando estaba Aníbal Fernández y un grupo de dirigentes del justicialismo de Santa Fe. Aníbal esperaba algo así como 5 o 6 y Maguil llevó como 50 y tuvieron que armar en un salón especial la reunión. Aníbal llegó, dijo, bueno, acá muchachos, compañeros, acá se baja línea así, asá, la nación indica esto, la nación indica lo otro. Y tu abuelo, con su escasa altura, pero muy gigante, en otro sentido, le dijo, pero vos estás confundido, Aníbal, ¿vos qué te pensás que somos nosotros? Nosotros somos los que ponemos la jeta, la espalda, la cara todos los días de todos los años frente al afiliado, frente al compañero, frente al ciudadano. Y vos acá no venís a plantear así, hasta. La verdad que Aníbal quedó muy Aníbal, no estamos hablando de... Sí, estamos hablando de Aníbal Fernández. Sí, digamos, sí. ¿no? No estamos hablando de un 4 de copa. Aníbal quedó muy chiquito y bueno, y así se fue, así Alberto Maguil lo puso en órbita. Y aprovecho esta anécdota que mientras te escuchaba la recordaba para preguntarte. ¿El peronismo actualmente es muy genuflexo de lo que sucede en Balcarce 50? Lo que se piensa allá, lo que se garabatea allá, pareciera ser que es palabra santa. ¿Hace falta un Alberto Maguil que diga, que golpee la mesa y les diga a los de la nación, miren que nosotros somos los que ponemos la cara todos los días del año y nosotros tenemos derecho a armar nuestra propia lista? ¿Sentís que está pasando eso ahora en el peronismo, ya sea provincial o municipal? Y mira, Héctor, con total sinceridad, muchas veces muchos dirigentes creen que son los dueños del peronismo. Eso es muy alejado de la realidad, porque el peronismo no se puede definir como un partido. O sea, incluso, bueno, vamos a hablar de peronismo. E incluso lo decía Perón, el Partido Justicialista es una herramienta electoral. El peronismo es un movimiento. Y tiene una amplitud muy importante, porque tiene gente de izquierda, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda. Es muy, muy, muy diverso el peronismo. Y que venga alguien a apropiarse de ese gran movimiento que es un paraguas donde nos acoge a todos, termina generando que mucha gente se termina yendo fuera del peronismo. Incluso lo que pasa a nivel provincial con las dos listas que hay, yo acompaño la lista de Agustín Rossi, porque está también Oscar Cachi Martínez, que bueno, ustedes lo conocen y es un dirigente del Frente Renovador, muy conocido en la ciudad y relacionado con Sergio Massa. En la realidad es que nosotros no podemos aceptar de que vengan y nos armen una lista diciendo que son los dueños. Ustedes recordarán que nosotros en algún momento jugamos por fuera del peronismo y después nos vinieron y nos echaron la culpa de que el peronismo había perdido por eso mismo. Cuando volvimos al peronismo para jugar y ganamos la interna, que no solo que la ganamos, sino que la duplicamos y casi triplicamos la interna, nosotros nunca dijimos somos los dueños o tenemos la llave del partido, sino todo lo contrario, hicimos todo lo posible para contener a los compañeros que habían sido nuestros adversarios y a los que le habíamos ganado y queríamos que se sientan parte de un sueño colectivo. Entonces lo que hay que volver a plantear es que el peronismo tenga la capacidad de soñar, en el caso de la ciudad de Santa Fe, de soñar, ganar la intendencia, tener más banca de concejales, como llegamos a tener 9, nosotros llegamos a tener mayoría.
y en un solo bloque. Nosotros fuimos el primer bloque del Consejo Municipal donde era el bloque Partido Justicialista. Entonces no puede alguien abogarse ser el propietario del peronismo, porque aparte nadie tiene la llave. Más allá de los compañeros que hoy trabajan dentro del partido, que son los que abren a la mañana y cierran a la noche. No sé si soy claro en lo que digo. Y ya que estás hablando de eso y de todo ese recorrido, ¿pensás que quedó saldada la militancia aquella decisión de jugar por afuera del peronismo en, digamos, en 2015 fue, ¿no? Y en mi caso particular, yo, digamos, obviamente que al que me lo venga a pedir le voy a dar las explicaciones, pero yo elegí acompañar a un candidato a intendente que era mi primo, o sea, y él tendrá que dar las explicaciones porque era el conductor en ese momento del espacio que estaba. Bueno, tiene que ver con eso también que decías hoy. Cuando se quieren adueñar del peronismo, bueno, porque no fue, más allá del caso de ustedes, digamos, la ruptura con Sergio Massa y el kirchnerismo en su momento fue tremenda. Después, bueno, el peronismo logró la unidad, bueno, en la provincia de Santa Fe también. En la provincia de Santa Fe se logró la gobernación de Perotti gracias a la unidad de muchos factores, digamos, más allá de los principales y los grandes, sino de muchos factores. Y a nivel nacional ni hablar. Ahora, a nivel nacional está el ala kirchnerista, el ala un poco más de centro, está el Frente Renovador. Pero están todos por adentro, a diferencia de en ese momento donde estaban todos por fuera. Exactamente, y eso es lo que hay que seguir logrando. Y hay que tratar, bueno, por eso cuando hablamos de peronismo es imposible no hablar de Perón. Perón decía que no hay que echar a ningún viejo por la ventana. Muchas veces los que se creen dueños del partido vienen y echan viejos, jóvenes por igual, y no importa nada. Entonces, hagamos un peronismo mucho más amplio, donde todos nos sentamos incorporados, representados, y que todos nos dejen jugar, porque al fin y al cabo, el que elige es la gente cuando va a votar. Sin duda, sin duda. Gracias, Lucas, por venir. No, gracias.